e invitar a todas las personas que en este momento nos acompañan a seguir ingresando a las actividades educativas que se realizan cada semana a la misma hora con el mismo link que se ha presentado esta semana. Tenemos en esta ocasión a la doctora Marcy Ramos para exponernos el tema de vacunas y prevención de cáncer de cuello uterino. Con ustedes, doctora Marcy, por favor. Doctora Marcy. Ok, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por asistir. Gracias. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Hola. doctora. Sí la escuchamos, doctora. Sí, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctora, sí la escuchamos. Entonces, muy buenas tardes, gracias por la asistencia. Bueno, disculpen por el tiempo de espera, hemos tenido algunos problemas técnicos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre vacunas y cáncer de cuello uterino. Yo soy la doctora Marcy Ramos Flores, soy cirujana oncóloga, soy médico asistente del Departamento de Promoción, Prevención y Control del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bueno, hablar sobre vacunas y cáncer de cuello uterino, ya que dentro de lo que vendría a ser prevención en cáncer de cuello, el tema de la vacunación viene a ser el primer puntal, ¿no? Lo cual va a contribuir en gran parte a, en este caso, nuestro rol, tanto como nosotros prestadores de salud y también como pacientes, en el compromiso de influir en la disminución tanto de la incidencia como la mortalidad en cáncer de cuello uterino, ¿ya? Entonces, continuamos. Es muy importante tener en cuenta la realidad en la cual nos encontramos. Me parece que... ¿Se puede ver la presentación? ¿Sí se puede ver la presentación? Salió todos los nombres. Hola. Se ha borrado, doctora, su presentación. Vuélvela a compartir en todo caso. Ok, entonces estamos hablando sobre el contexto actual en el cual nos encontramos. La infección por virus de papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que en realidad es muy prevalente a nivel mundial. La prevalencia va a variar dependiendo del grupo de edad, en este caso el tipo de profesión e incluso el sexo. Tenemos que el 80% de individuos sexualmente activos van a ser infectados por el virus de papiloma humano en algún momento de su vida, ¿no? Tenemos que el virus de papiloma humano es responsable de hasta el 98% de casos de cáncer de cuello uterino. En realidad, la bibliografía va a ser muy variable, pero se ha encontrado hasta el 100% de casos de cáncer de cuello uterino positivo para infección por el virus de papiloma humano de alto riesgo. Entonces, tenemos que anualmente fallecen 250,000 mujeres a nivel mundial a causa de la infección por virus de papiloma humano y debido a que está asociado en este caso al desarrollo de cáncer de cuello uterino. Tenemos que la infección viral persistente por el virus de papiloma humano está asociado al desarrollo de lesiones premalignas y posteriormente cáncer de cuello uterino. ¿Esto en qué caso sucede? Cuando no se detecta la infección por el virus del papiloma humano, no se diagnostican las lesiones premalignas que conllevan posteriormente al desarrollo de cáncer de cuello uterino, ¿no? Bueno, vamos a ver el panorama mundial en el cual nos encontramos. Es muy importante ubicarnos en la realidad. Tenemos que la incidencia por cáncer de cuello uterino, es el mapa que les estoy presentando, es de la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, la IARC, está actualizada desde el año 2020, ¿no? En el cual
Países en los cuales hay mayor incidencia son los que están pintados de un color azul más intenso, ¿no? Se ve que la mayor incidencia se da, pues, por ejemplo, en África, parte de África del Centro, parte de África del Sur, tenemos la isla de Madagascar, fuera de ello tenemos países como Papúa Nueva Guinea, parte de Indonesia, en nuestro continente, Centroamérica, parte de América del Sur, tenemos Bolivia, Paraguay, ya en nuestro país, si bien hay países con mayor incidencia dentro del continente, como por ejemplo Bolivia y Paraguay, la incidencia en nuestro país no deja de ser alta, ¿no? Considerando que en nuestro país, dentro de la población femenina y los cánceres más frecuentes en ello, el cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar, y siendo el primer lugar ocupado por el cáncer de mama. Tenemos que la mortalidad sigue el mismo patrón en cuanto a incidencia en cáncer de cuello uterino, debido a que del total de casos diagnosticados anualmente, más del 50% son estadios clínicos avanzados y por lo menos el 40-50% fallecen a razón de esta enfermedad. Bueno, tenemos aquí un gráfico que les he traído, en el cual se evalúa la tasa de incidencia y mortalidad para todos los tipos de cáncer a nivel mundial. Tenemos que el cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar, ¿no? En cuanto a incidencia, y en cuanto a mortalidad está casi igual con el cáncer de colon. Este es a nivel mundial, ¿no? Aquí tenemos un estudio, este ha sido publicado en el año 2018 en la revista internacional para el cáncer. Tenemos en el cual se hace una evaluación mundial del riesgo atribuible a infección por el virus del papiloma humano por sitio, es decir, por órgano afectado, ¿no? En este caso tenemos que el virus de papiloma humano se le atribuye el 4.5% de todos los cánceres a nivel mundial, ¿no? En los cuales es atribuible al 8.6% de casos en mujeres y el 0.8% de casos de cáncer en varones, ¿no? Tenemos que dentro de ellos es muy importante mencionar que el virus de papiloma humano tiene dos grupos, más adelante los vamos a ver, el grupo de alto riesgo, que son los que están asociados a desarrollo de lesiones premalignas y cáncer, porque hay diferentes tipos de cáncer al cual está asociado, y el grupo de bajo riesgo, ¿no? Que está asociado al desarrollo de lesiones benignas. Bueno, tenemos que dentro del grupo de tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo asociados a cáncer de cuello uterino y otros tipos de cánceres, asimismo desarrollo de lesiones premalignas, dentro de los más importantes tenemos el tipo 16 y 18, que son responsables aproximadamente entre el 75 y el 80% de casos de cáncer, ¿no? Con mayor influencia es el tipo 16, que se dice que causa el gran porcentaje de casos de cáncer de cuello uterino. El tipo 18 influye un menor porcentaje, alrededor de un 10 a 15%, y en menor porcentaje los demás tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo, como tenemos el 31, el 33, 45, 52, 58. Dentro de todos ellos están asociados alrededor del 90% al desarrollo de cáncer, en este caso hablando del tema de cuello uterino, ¿no? Tenemos que la vacunación universal va a ser la llave principal que nos va a ayudar a evitar, en este caso, los casos de cáncer atribuibles a infección por el virus de papiloma humano. Esto ya se ha demostrado dentro del mismo estudio que se hizo, esto fue un estudio a nivel mundial, tenemos que el dato se tomó de una evaluación que hice en el año 2012, ¿no? Datos reportados en GloboCam, ¿no? En el cual el cáncer de cuello uterino se reportaron 530.000 casos, los cuales se encontró, la fracción atribuible fue el 100% a infección previrus de papiloma humano, en el cual es muy importante ver esta cifra. La mitad aproximadamente
fueron pacientes menores de 50 años, es un gran porcentaje, ¿no? Bueno, y el resto de pacientes, bueno, estaban los demás grupos, ¿no? De 50 a 69, 220.000 pacientes, y mayor de 70, 58.000 pacientes. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esa cifra. Luego evaluamos aquí en este cuadrito la contribución relativa por tipos de virus, ¿no? Tenemos que el tipo 16 y 18 contribuían a los casos de cáncer de cuello uterino en el 70% de casos, ¿no? Solo 16 y 18, es para darnos cuenta qué tan importante es identificar qué tipos de virus van a influir más tanto en el desarrollo de lesiones premalignas como cáncer de cuello uterino, y contribuían en menor porcentaje los demás tipos, y además es importante mencionar que la coinfección con estos tipos, tanto el 16 y 18, también va a promover el desarrollo de lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino, haciendo un efecto de reforzamiento, ¿no? Entonces, tenemos que el virus de papiloma humano es un virus ADN de doble cadena, son alrededor de 150, 200 tipos, ¿no? 40 de ellos están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenos. Se van a clasificar, como ya estaba comentando, en grupo de alto y bajo riesgo, de acuerdo a la capacidad transformante en los tejidos en los cuales van a infectar. Solo 14 de este grupo van a estar identificados y afectan en la región anogenital. Están asociados a cáncer de la región orofaringea, ¿no? Cáncer de cavidad oral, de lengua, ¿no? Cáncer de laringe. En la región anogenital también están asociados a cáncer de ano, vulva, vagina, pene y cáncer de cuello uterino. Los de alto riesgo ya los estaba mencionando, dentro de ellos está el 16, 18, 31, 33, entre otros, y los de bajo riesgo tenemos que está el 6 y el 11. Esto ya les había mencionado, el tipo 16 y 18 en realidad son los que van a influir más y están mucho más asociados en el desarrollo de cáncer de cuello uterino y lesiones premalignas. Contribuyen los demás tipos, tenemos que el tipo 33, el 45 están aún en estudio porque se ha visto que está asociado, como podemos ver aquí en el gráfico, depende también el tipo de cáncer, ¿no? El tipo de cáncer de cuello uterino, hablando de los tipos histológicos, es decir, el tejido del cual derivan, ¿no? Tenemos que el cáncer de cuello uterino de tipo escamoso es el más frecuente, pero aquí también tenemos el adenoescamoso, ¿no? Y el adenocarcinoma. En ellos está asociado a otros tipos, como podemos ver el 45, ¿no? El 31, aún está en estudios, se está hablando de que estos tipos de virus están asociados a un tipo de cáncer de cuello uterino que progresa mucho más rápido, ¿no? Y se podría dar en pacientes más jóvenes. Entonces, es muy importante también identificar el tipo de virus de papiloma humano al cual se presenta infección una vez que se detecta infección. Entonces, continuamos. Tenemos que, ¿cómo es la historia natural de la infección por el virus humano? ¿Cómo es que se llega a desarrollar cáncer de cuello uterino? En realidad, este es un proceso largo, va a depender también el tipo de virus, como ya les estaba comentando, ¿no? Tenemos que los tipos de alto riesgo, sobre todo el 16 y 18, son los que están más asociados a este tipo de lesiones precursoras. Una vez que se produce la infección por el virus de papiloma humano, el virus empieza a alterar el tejido sobre el cual infecta, es decir, el tejido en el que contacta, hablando en este caso del cuello uterino, del epitelio del cuello uterino, que es un epitelio cilíndrico y un epitelio escamoso estratificado, ¿no? Tenemos que la infección por el virus del papiloma humano y los grupos de alto riesgo van a promover el desarrollo de lesiones premalignas. Son lesiones que se van a desarrollar en la zona de transformación que está localizada a nivel del cuello uterino, que es la porción visible del útero, ¿no? Tenemos que la persistencia, es decir, mientras más tiempo tengamos infección por el virus del papiloma humano, tenemos mayor probabilidad de desarrollo de estas lesiones, de persistencia de estas lesiones,
y sumados a otros factores como el tabaquismo, la multiparidad, el tener múltiples parejas sexuales, la tasa de cambio de parejas muy alta, es decir, que se cambie de pareja, por ejemplo, cada 2 meses, una nueva pareja, van a ser factores que van a promover tanto la infección por virus de papiloma de alto riesgo, otros tipos, además como la persistencia de estas lesiones. Entonces, no es solo, no basta solo la infección por el virus de papiloma humano, sino también que tienen que actuar otros factores, ¿no? Pero el más importante sí es una causa necesaria para el desarrollo de lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino, la infección por el virus de papiloma humano. Tenemos que estas lesiones, una vez que actúan estos factores que ya les he mencionado, llegan a desarrollar, ya sea lesiones de bajo grado, dentro de ellas está el NIC1, el cual en realidad su manejo es mediante observación y en caso de que se demuestre persistencia, que es demostrar la lesión por un periodo aproximado de 18 a 24 meses, ya se indicaría pues un tratamiento ya sea con crioterapia o exéresis. Y en el caso de las displasias cervicales de alto grado, que van a ser causadas por la persistencia de infección por el virus de papiloma humano, este tipo de lesiones que están más asociadas tanto a progresión a lesión mayor como a cáncer de cuello uterino en un 12% en el caso del NIC3, ¿no? En el caso del diagnóstico de estas lesiones, siempre va a ser necesaria la cirugía. De qué tipo de cirugía va a depender de la paciente. Así que esto no es el momento para hablar de ese tema, pero sí les menciono para que tengan una idea. Y bueno, en caso de que no se llegue a diagnosticar estas lesiones, antes que se desarrolle cáncer de cuello uterino, lo que se espera es que en el lapso de 10 a 15 años, que no se llega a tratar o diagnosticar, se llegue a desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, nuestro objetivo es evitar ese paso, ¿no? Evitar la progresión de lesiones premalignas a cáncer de cuello uterino. Si bien la infección por el virus de papiloma humano es una infección muy prevalente, ya lo he mencionado al principio de la presentación, lo que podemos hacer es diagnóstico, en este caso, evitar la infección, para así también evitar tanto el desarrollo de lesiones premalignas y la progresión de estas a cáncer de cuello uterino. Aquí les presento un estudio que se ha realizado en nuestro país el año 2018, el cual se evaluó 221 pacientes, estudiantes de una universidad en Lima, en las cuales se evaluó la detección de virus de papiloma humano de alto riesgo mediante la técnica del PCR, mediante autotoma, ¿no? Se encontró que la prevalencia de infección por virus de papiloma de alto riesgo fue del 43.4%, ¿no? Dentro de las cuales se encontraron en mayor porcentaje el tipo 16, en 15.6% de la población estudiada, ¿no? Sobre todo, y 18 en el 4.2% de la población estudiada, y en combinación, tanto el 16 y 18 se encontró en menor porcentaje, ¿no? ¿Qué quiero que entiendan de este estudio que se ha realizado? Es que la prevalencia va a variar dependiendo del grupo de edad. Tenemos que, de acuerdo a estudios que se ha hecho en nuestra población femenina, la mayor prevalencia se da en menores de 30 años, que llega a ser en promedio un 40%, 40-40%. Doctora Ramos, no podemos oírla, al parecer su audio está desactivado. Hola, ¿ahí? Sí, doctora, ya podemos escucharla. Por favor, si hay problemas me avisan porque aquí recién me apareció una
una pestaña que decía que me habían silenciado. Mi audio no tiene problemas. Ok, bueno, tenemos que, estaba mencionando sobre la prevalencia de infección, va a variar dependiendo del tipo de población, la edad, incluso la profesión en la cual vamos a evaluar. Depende el país, también el continente. Tenemos que las tasas con mayor prevalencia de infección se presentan en África, África del Centro, África del Sur, donde tenemos que la incidencia de mortalidad es muy alta, ¿no? Entonces, el problema no es tanto el tema de la incidencia, sino que una vez que se detecte la infección, se logre diagnosticar las lesiones premalignas a las cuales está asociada la infección por el virus del papiloma humano, ¿ya? Bueno, continuamos entonces. ¿Me escuchan bien? Ya, continuamos. Tenemos que, como resultado del pero sí la estudio, escuchamos bien. sí, como resultado del estudio, están viendo ahí me parece que se ha colgado un poquito. Tenemos estos cuadritos que ya les estaba mencionando. Tenemos que la prevalencia de infección se encontró el 43.4%, esto ya lo habíamos mencionado, y es muy importante también que quiero que tengan en cuenta, es que un buen porcentaje, alrededor del 20%, se encontró que nunca se habían hecho un Papa Nicolau, ¿no? Considerando que es población universitaria, que tiene conocimiento, en este caso del riesgo de no hacerse estudios de tamizaje, no se han realizado estudios de tamizaje, aún de encontrarse en edad sexual activa, ¿no? Ok, continuamos. Tenemos que, hablando un poco más sobre la infección por el virus del papiloma humano, tenemos que esta infección se va a adquirir necesariamente por contacto sexual. Se dice que al año posterior al inicio de la vida sexual, un gran porcentaje de infecciones van a ser transitorias, al 80-90%, así que una vez diagnosticada, en realidad lo más importante es detectar las lesiones premalignas en caso de que existieran, ¿no? Y la resolución espontánea, es decir, la infección desaparece del organismo, las lesiones llegan a desaparecer incluso en un lapso de 6 a 18 meses, pero va a depender de qué tipo de lesión. Normalmente el tipo de lesiones premalignas que están se ha visto que se van a solucionar de manera espontánea en los controles, es las lesiones intraepiteliales de bajo grado, el NIC1. Alrededor de un 40-50% van a desaparecer, se va a comprobar que desaparecen en los controles con Papa Nicolau y colposcopía. Tenemos que la persistencia de infección, se sigue demostrando la infección que pasa en el 10% de la población infectada, va a promover el desarrollo de lesiones premalignas como el NIC1, NIC2, NIC3 y cáncer de cuello uterino. Se dice que solo en el 1% de la población infectada por virus de papiloma humano va a desarrollarse cáncer de cuello uterino, pero no hay que olvidar que alrededor de casi el 100% de casos de cáncer de cuello uterino están asociados a infección por el virus del papiloma humano, por lo cual la infección es una causa necesaria para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino, ¿no? Dentro de los otros factores de riesgo que quiero que tengan en cuenta, van a ser unos más asociados, tanto a infección y persistencia del virus del papiloma humano de alto riesgo en nuestro organismo. Tenemos el inicio a edad precoz de las relaciones sexuales, es decir, esto nos expone un mayor tiempo a la infección por el virus, el tener múltiples parejas sexuales, la tasa de cambio de parejas que estábamos conversando, más que nada van a ser factores relacionados a la conducta sexual. El tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales por un tiempo prolongado, la multiparidad, factores sociales como el bajo nivel socioeconómico, el bajo nivel educativo. Fuera de eso también importa si es portador de enfermedades de transmisión sexual y el pobre acceso a salud, que en nuestro país es un factor muy importante porque
por la falta de cobertura de salud en nuestra población es que encontramos una gran cantidad de casos diagnosticados en estadios clínicos avanzados por arriba del estadio clínico 2B, ¿no? Entonces, si bien la conducta sexual influye mucho, es muy importante también garantizar el adecuado acceso a salud y a los programas de tamizaje y la educación de la población. Tenemos aquí otro estudio que se ha publicado en el año 2017, en el cual se evaluó las características clínico-patológicas sobre vida de mujeres jóvenes con cáncer de cuello uterino, ¿no? Se evaluó un grupo alrededor de 449 pacientes en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Fueron pacientes menores de 35 años diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, ¿no? Tenemos que, lo que quiero que resalten es que en realidad el 82.3% de la enfermedad localmente avanzada, ¿no? Si bien se está viendo diagnóstico últimamente en mujeres más jóvenes, esto se debe a la edad de inicio de la actividad sexual. Si bien la información, la misma familia, el contexto sociocultural en que se vive, todo esto va a influir en el inicio de la vida sexual de las pacientes. Entonces, tengan en cuenta que a una edad más precoz de inicio de relaciones sexuales y con ello infección por el virus de papiloma humano, sobre todo los de alto riesgo, le va a aumentar el riesgo de desarrollar lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino, y mucho más si fueran los tipos de virus que se está asociando a un tipo de cáncer más agresivo, que se desarrolla en menos tiempo, no en 10 a 15 años, sino en un periodo de 5 años en promedio. Pero eso todavía aún está en estudio. Entonces, para hablar sobre prevención de cáncer de cuello uterino y yéndonos más al tema ya de las vacunas, hay que tener en cuenta las estrategias adoptadas por la Organización Mundial de la Salud que se han proyectado al año 2030, ¿no? Estas estrategias se publicaron el año 2018, el 11 de julio del año 2018, y se estableció un plan de acción para prevención del cáncer de cuello uterino y su control en el año 2018 al 2030, en el cual se propuso 3 grandes estrategias, en el cual los objetivos iban a ser la vacunación del 90% de población de niñas entre los 9 a 15 años, ¿no? En cuanto al diagnóstico, tamizaje de infección por el virus de papiloma humano, estamos hablando del virus de papiloma humano, pero en realidad la estrategia dice el tamizaje con el estudio más sensible y específico para detectar lesiones premalignas, en este caso, o cáncer de cuello uterino. El test más sensible y específico que actualmente disponemos es el test para detectar virus de papiloma humano, ¿no? Que ha desplazado al Papa Nicolau por tener una sensibilidad que es muy variable y que en realidad no nos ayuda hablando en términos de tamizaje. Y el tercer objetivo viene a ser el tratamiento y rehabilitación de las pacientes diagnosticadas con cáncer de cuello uterino. Entonces, estas son las grandes estrategias en la cual nos vamos a centrar en la primera estrategia, ¿no? Tenemos que, como les mencioné, el objetivo es lograr la vacunación completa de por lo menos el 90% de las niñas de 9 a 15 años, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, doctora, sí la oímos bien. Ya, ok, continuamos. Tenemos que, si bien estas estrategias van también de acuerdo a la etapa en la cual se aplican, ¿no? La etapa de vida. La prevención primaria enfocada sobre todo en la población infantil, la población adolescente. Dentro de ello también es importante mencionar que se debe educar a la población
más que nada en programas de educación sexual, que se hablen sobre conducta sexual, métodos anticonceptivos, ¿no? Reforzar los programas, en este caso de educación sexual. En cuanto a prevención secundaria, pues el grupo objetivo van a ser las mujeres mayores de 30 años, en el cual el objetivo es realizar el screening con el test más sensible y específico que estábamos hablando, en este caso el test de PBH, y son las pacientes diagnosticadas, los tratamientos, las opciones que se les ofrece, tratamiento de acuerdo al estadio clínico, ¿no? Cirugía, radioterapia, quimioterapia o manejo paliativo. Tenemos que, hablando sobre la vacuna, viene a ser, en este caso contiene proteínas de la envoltura del virus, viene a ser, la envoltura del virus tiene dos tipos de proteínas, la LP1 y la LP2, ¿no? Del genotipo especificado para el cual se ha elaborado la vacuna. Y hemos visto que hay diferentes genotipos, son alrededor de 14, los cuales están asociados a desarrollo de lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino. Su mecanismo de acción va a ser que estimulan la respuesta inmune, de manera que promueven la destrucción de células infectadas y además van a generar anticuerpos, ¿no? Tenemos actualmente las 3 vacunas, Cervarix, Gardasil y Gardasil 9. Cervarix contiene proteínas de los genotipos 16 y 18, Gardasil tiene proteínas de 4 genotipos, 16, 18, 6 y 11, y Gardasil 9 lleva el nombre debido a que lleva proteínas de envoltura de 9 genotipos, ¿no? Dentro de ellas está el 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 y 6 y 11. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta que no solo va a estimular la respuesta inmunitaria a destruir células infectadas por el virus de papiloma humano, sino también va a generar anticuerpos que nos van a proteger de infecciones posteriores. Bueno, tenemos que la historia de las vacunas se reporta el año 2006, en el cual la Federación Americana de Alimentos autorizó la primera vacuna frente al virus de papiloma humano, que fue la cuadrivalente. Posteriormente, en septiembre de 2007, se autorizó la aplicación de la vacuna bivalente, ¿no? Ya en el año 2009, en abril, la Organización Mundial de la Salud recomendó la vacunación sistemática frente al virus de papiloma humano, ¿no? Posterior a ello, se ha ido aplicando en diferentes programas de múltiples países, ¿no? A nivel del globo terráqueo. Tenemos que actualmente la vacunación universal es un compromiso que tenemos, sobre todo el personal de salud, en promover esta información y concientizar a la población de que esto es una herramienta muy importante para influir tanto en la incidencia y la mortalidad de cáncer de cuello uterino. Se hizo un estudio sobre el estado actual de, en este caso, la vacunación para el virus de papiloma humano, y tenemos que menos del 30% de países de ingresos bajos a medios habían introducido la vacuna contra el virus de papiloma humano, y esto ya es estándar en el 85% de países con ingresos altos. Tenemos que solo el 20% de mujeres en países de ingresos bajos o medios, a comparación del 60% de mujeres en países de ingresos altos, se habían sometido a pruebas de detección. Es decir, habían pasado un test de tamizaje, ya sea con test de PBH o Papa Nicolau. Como vemos, el tamizaje no llega a coberturar al objetivo que viene a ser en este caso, 70% de la población. Ya para el año 2020 tenemos que la tasa de mortalidad en países de ingresos bajos a medianos fue de 13 por 100.000 habitantes, ¿no? Y se proyectó que para el 2030 habría una reducción de 0 a 1% en las muertes de cáncer de cuello uterino si es que no se lograba modificar, en este caso, la cobertura para tamizaje. Entonces, es necesario tomar acciones para mejorar la cobertura en tamizaje para lograr nuestros objetivos. En cuanto se evaluó la vacunación en diferentes países, de acuerdo, en este caso, a los ingresos, ¿no? Se encontró que la cobertura de vacunación era mucho mayor
para países con ingresos altos, ¿no? Y así iba disminuyendo de acuerdo al nivel de ingresos. Entonces, vemos cómo va relacionado también el tamizaje y el acceso a salud y vacunación de acuerdo a los ingresos por país. Y asimismo está relacionado el acceso a servicios de salud, como acceso a cirugía, a quimioterapia, radioterapia y acceso a los mismos establecimientos de salud. Entonces se hizo una evaluación, ¿no? Un estudio de modelaje en caso de que se aplicara como se desea la cobertura tanto en vacunación, tamizaje y tratamiento. Teníamos que se proyectó para el año 2100 y vemos cómo se invertía tanto la incidencia como la mortalidad para cáncer de cuello uterino en los lugares donde había mayor incidencia y mortalidad. Tenemos que están en rojito, ¿no? Y vemos que para el año 2100 se iba a lograr los objetivos, disminuyendo a una mínima cantidad de casos diagnosticados con cáncer de cuello uterino, ¿no? El objetivo siempre va a ser eliminar la incidencia por cáncer de cuello uterino, pero esto se podría lograr solo si se cumplen los objetivos propuestos y se logra el compromiso tanto del personal de salud como la población en general. Tenemos que la vacunación para el virus de papiloma humano, estábamos hablando de lo mismo, ¿no? Si se lograba la vacunación en la cobertura deseada, se predijo que se evitaría las muertes entre 300.000 y 400.000 para el año 2030 y se reduciría la tasa de mortalidad de 0 a 2% por 100.000 mujeres con cáncer de cuello uterino. Tenemos que en las regiones donde se adoptaran los planes de vacunación solo para niñas, tenemos que el cáncer de cuello uterino podría eliminarse para el año 2059 al 2102. Si bien se ve una meta un poco lejana, pero esto no deja de ser posible, solo con el compromiso de todos, ¿no? Tenemos que, si se logra aplicar esta estrategia de la vacunación contra el virus de papiloma humano, se da el cribado cervical, el tamizaje con test de PBH o Papa Nicolau, nuestros resultados sugieren que la eliminación del cáncer de cuello uterino podría lograrse en todos los países para el año 2100. Se puede ver como un sueño, pero esto no deja de ser realizable, ¿no? Al hacerlo, tenemos que la incidencia de cáncer de cuello uterino se reduciría en un 97% y se evitaría más de 74 millones de casos durante el próximo siglo. Tenemos que, se ha visto que la eficacia para las vacunas, tanto la bivalente como la tetravalente, la eficacia viene a ser superior al 95%, es decir, logra el objetivo deseado, previniendo las lesiones tanto de bajo grado y alto grado debido a la infección por el PBH 16 y 18. ¿No? Se ha visto también que da una protección cruzada contra otros tipos de PBH para los cuales no ha sido la vacuna, entonces no deja de ser beneficioso. Y también tanto la vacuna tetravalente y la nonavalente han demostrado eficacia también frente a las verrugas genitales en el 98% de mujeres y 90% de varones. Bueno, entonces los beneficios siempre van a superar, ¿no? Tenemos que, quiero que se quede grabado en sus memorias, ¿no? No abandonar el tamizaje, el tratamiento, seguimiento, ¿no? Y como decía Audre Lorde, cuidarme a mí misma no es una autoindulgencia, es autopreservación y eso es un acto político. Entonces, tomemos el mensaje, que nada nos detenga, acudamos a vacunarnos, a chequearnos, a hacernos nuestros estudios de tamizaje, si bien la situación está un poco complicada en estos momentos, pero esto no quita que descuidemos la necesidad de atención en salud. No se deben postergar los programas de vacunación y tamizaje en ningún establecimiento de salud. Y por nuestra parte, nosotros en el instituto, en el departamento de detección, los esperamos, pueden acudir a hacerse su tamizaje, ¿no? Sobre todo las mujeres mayores de 30 años en adelante.
Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Estaré atenta a sus preguntas. Nada, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Masi. ¿Alguna persona que esté en el público, si desea hacer alguna pregunta? La doctora está aquí con nosotros justamente para resolver todo tipo de dudas en cuanto al tema. Les invitamos, por favor, a hacer sus preguntas a través del chat. No sé si alguien pregunta. Si desean, pueden activar Puede su audio. A ver. Y vamos para a ver preguntas. Vamos a reactivar, tratar de reactivar el audio de las personas que están levantando la mano, o de lo contrario, si nos pueden escribir al chat. Tenemos el apoyo de la señorita Nena Espinal, por favor. Néstor Alberto, me parece que tiene activado ya el audio para que haga su pregunta. Hola. ¿Alguna otra persona? Por favor, estoy solicitando que reactiven el audio a aquellas personas que tienen la manito levantada. O en todo caso, podrían escribirlo al chat. Sus preguntas también podrían escribirlas al chat y las podremos resolver. Buenas tardes, disculpen, no se puede escribir en el chat, dice que el anfitrión ha... A ver, en todo caso, por favor, activen el poder mandar mensajes al chat para ver las preguntas, es muy importante. Sí, pero mientras tanto, la señorita Abril Rodríguez, de repente podría hacer su pregunta. Sí, buenos días, Claro, buenas tardes, por adelante. favor. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Gracias por su tiempo, antes de nada, por dedicarse, ¿no?, a las mujeres, ¿no?, que tenemos esas enfermedades que hemos sufrido. Yo he sufrido de cáncer uterino en el 2010 y el año pasado, en el mes de agosto, me dio una fuerte infección, fuerte, que era como, a mí me hicieron displasia leve, me hicieron un Conolip. Y cuando me operaron a mí el Conolip, no me podía ni levantar, no podía sentar mis piernas. Y así me puse en el año pasado, en el mes de agosto. Y entonces, como estábamos con el COVID, yo me compré una... Te agradecería, por favor, Abril, por favor, te agradecería que nos seas un poquito más breve y nos indiques tu consulta o la duda que tengas. Disponemos poco tiempo para las preguntas. Ya iba a llegar a mi consulta. Quería preguntarle que en el año pasado, ¿Cuál es la duda? me dio una infección urinaria fuerte. ¿A qué se debe? ¿Por qué me volvió una infección que no me había dado años? Ok, Abril, mira, en realidad la infección urinaria que has tenido no está relacionada a la infección por el virus del papiloma humano. En realidad la infección llega a ser asintomática una vez que se adquiere. Por esto es que el desarrollo de lesiones premalignas y posteriormente progresión a cáncer de cuello uterino es silencioso y las pacientes acuden a evaluarse, nunca sintieron molestias y solo presentaron un sangrado al final cuando ya la lesión era ya avanzada e invasiva, ¿no? Pero sí necesitas atención. Buenas tardes. En todo caso, ¿la vacuna es una de por vida o se va a tener que reforzar con el tiempo?
Hola. Doctora Ramos, me parece que la conexión está bastante lenta, que evita una buena comunicación. Les voy a pedir a todo el público que pudieran hacer su consulta mediante el correo preventivo. No sé si pueden visualizarlo, lo voy a colocar en el chat, está activado. Y también lo voy a mencionar, el correo para hacer sus consultas es prevenir@inen.sld.pe. Al parecer hemos tenido fallas en cuanto a la conexión de internet, son cosas que pueden suceder y invitamos a todo el público que puedan escribirnos a través del correo preventivo y gustosamente la doctora Ramos podrá contestar a sus consultas mediante el correo que ustedes nos brinden. Así es que les damos las gracias a todas aquellas personas que se han mantenido conectadas durante la transmisión de esta también las gracias a la doctora Ramos, a nombre del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer, así como también los invitamos a todos ustedes a poder participar de la siguiente actividad educativa que se realizará la siguiente semana, donde el tema es corre y no permites que el cáncer te alcance. A cargo del licenciado Joel Cuevas, lo invitamos a que puedan seguirnos y escribirnos al correo, para lo cual será gustosamente respondida sus dudas. Tenemos bastante inconveniente en estos momentos con el sistema de internet, pero les vuelvo a repetir el correo, prevenir@inen.sld.pe, y una vez más, muchísimas gracias, doctora Ramos. Gracias a todo el público presente.